Eh, Les habíamos informado que a través de este espacio de comunidad informada íbamos a poder compartir acerca de más temas del viaje del héroe y sobre todo, bueno, la semana anterior pudimos hablar acerca de cómo superar esos obstáculos, esos temas que vienen de la infancia y que se quedan grabados en el disco duro y que a veces se hacen temas difíciles ya cuando somos adultos. Hoy, y un tema justamente que hemos decidido compartir, y gracias también a la gentileza de Héctor Gil García, terapeuta del perdón, que hoy nos acompaña en vivo desde España. Hablaremos acerca de el perdón. Y usted tal vez siente que no ha podido perdonar, que es difícil. Parecería mentira, pero de hecho sucede. Y muchas veces en el corazón se llevan cosas complejas que no se pueden superar. Y por eso hoy hemos invitado nuevamente a Héctor Gil García desde España, quien nos acompaña ya en esta transmisión en vivo. Estimado Héctor, gracias por acompañarnos en Cero Latitud. Queremos recibirte y darte la cordial bienvenida cuando aquí son las 17 horas con 22 minutos. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Estimado Héctor, algo mencionaba yo acerca de la falta de perdón en realidad y he visto en mi vida personal y en la de seres queridos y amigos que parecería mentira, pero esto se vuelve una dura traba, es decir, hay gente que no, o habemos personas que no podemos superar ciertos temas que nos hieren profundamente, que son justamente estos procesos de falta de perdón. ¿Qué nos puedes compartir acerca de este tema? Efectivamente, Carlos, te pasa a ti y a todos nos pasa y nos sucede que hay cosas en el alma, hay experiencias de nuestra vida que se quedan enquistadas, que se quedan atrapadas en el alma. Lo que proponemos a través de la terapia del perdón es volver a esos episodios y sanarlos, hacer un intercambio de regalos con esos presuntos malhechores o personas que nos han hecho daño según nuestro punto de vista, nos han traicionado, nos han humillado, nos han atacado, pero hay un punto de vista mucho más profundo que es el que desarrollamos en la terapia del perdón para poder deshacer esa culpabilidad y esa condena que sostenemos sobre esas personas de nuestro pasado. Y descubrimos que liberando a esas personas de nuestra propia alma, nos liberamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros damos a otros, nos lo damos a nosotros mismos. Así pues, si yo le doy la libertad y la inocencia a otra persona, yo me sentiré libre e inocente. Estimado Héctor, dices algo interesante. Condena, dices. Esa condena, ¿se convierte en una condena? Sí, porque si yo decreto en mi mente un juicio de culpabilidad contra mi exmujer o contra mi amigo de la infancia o contra mi hermano y yo decreto culpabilidad, lo estoy condenando. Resulta que en la medida en la que mi propia mente cree que debo condenar a la otra persona, en mi propia mente estoy realizando esa condena y por lo tanto estoy decretando que esa persona merece dolor. Por lo tanto, ese dolor no tardará en aparecer en mi propia vida a través de accidentes, casualidades o enfermedades físicas. Por lo tanto, las enfermedades físicas, los accidentes y los golpes, las enfermedades son consecuencia de nuestras propias decisiones mentales. De nuestras propias decisiones mentales, es decir, el proceso de perdón inicia desde una decisión personal nuestra. Exactamente, el proceso de condena inicia con una decisión personal y el proceso de perdón es todo lo contrario, es volver a esa situación donde hemos condenado y ahora vamos a cambiar de opinión y vamos a opinar y a condenar y a decretar lo contrario de la condena, que es la inocencia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es todo un proceso, es un proceso interior que consta de 3 pasos que se pueden hacer en una sesión de media hora
o hay gente que ni con 80.000 vidas lo logra realizar. ¿Por qué? Porque el primer paso es querer hacerlo de corazón, porque necesitamos perdonar a la otra persona. Entonces, el primer paso es querer hacerlo y volver a esa experiencia y sentir todo ese dolor, esa rabia, esa tristeza, en lugar de reprimirlo, permitirnos sentir todo eso. Ese es el primer paso del perdón. Yo he visto en todo caso, mi querido Héctor, que hay personas que dicen, es que yo no lo puedo perdonar, yo no le puedo perdonar, y es algo muy profundo, son situaciones muy complejas, es decir, que por sobre lo que la persona sienta o sintamos, inicia por una decisión, aunque la otra persona me haya hecho daño. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un padre agresivo que agredió a su hijo y con el pasar del tiempo el hijo se siente molesto con el padre, resentido, dolido porque ha recibido agresión? Es decir, él tiene que perdonar al que le agredió. Evidentemente sí. Si quiere estar en paz, sí. Si no quiere estar en paz, no. Pero entiendo perfectamente lo que dices, Carlos. Yo trabajo con casos desde hace 15 años, te puedes imaginar la cantidad de miles de casos imperdonables, totalmente duros, violentos, horribles, horrorosos, imperdonables de todas las maneras. Pero querer es poder. Y yo creo que el poder del alma humana es infinito. Por eso querer es poder. Yo creo que la gente se equivoca en su forma de hablar. En realidad la persona muchas veces dice, yo no lo puedo perdonar, pero en realidad lo que muchas veces quiere decir es, yo no sé cómo perdonar. Y entonces ahí sí que le tengo que dar la razón. Tú no sabes cómo perdonar, pero la pregunta no es si sabes o no sabes. La pregunta es, ¿quieres o no quieres? Si la persona me dice, tienes razón, yo no sé cómo perdonar, pero sí que quiero, entonces podemos seguir caminando juntos. Porque entonces yo le digo, tú no te preocupes de cómo hacerlo, déjamelo a mí. Yo me encargo de eso. Tú dime si quieres o no quieres. Y muchas veces, en el 90% de los casos, las personas sí que quieren perdonar, pero no saben cómo hacerlo. Estimado Héctor, a propósito, desde la otra semana que ya tratamos acerca de estas situaciones que en la niñez se vuelven como un disco duro que graba y a veces no lo podemos superar. Empezaron a preguntarnos acerca del viaje del héroe, este retiro que se está preparando ya para finales de julio. Coméntanos acerca, porque en este momento incluso nos están preguntando cuáles son los temas que van a tratar en este viaje del héroe y qué es el viaje del héroe. El viaje del héroe es un arquetipo de un viaje universal. Es una narración que existe en todas las mitologías de todo el mundo. Entonces, consideramos que es una estructura universal, arquetípica, y lo que vamos a hacer en el retiro es sencillamente realizar las etapas del héroe. Es decir, vamos a dedicarle un día a la separación, digamos, a la partida del héroe que partimos de nuestra vida cotidiana, conocida, cómoda, para adentrarnos sencillamente en aquello que los terapeutas conocemos como esa etapa de pruebas, digamos, de viaje iniciático, donde vamos a enfrentarnos en pequeño, de una manera sencilla, a el perdón al niño interior, la sanación del niño interior, el perdón a la madre, la integración de esa energía maravillosa y bondadosa que es la de la madre, que muchas veces no está bien integrada en la personalidad del adulto. También nos vamos a encontrar con la energía masculina del padre, vamos a perdonar y a integrar con el padre. Luego vamos a realizar un proceso de integración de la sombra. En fin, vamos a ir tocando aquellos arquetipos que Carl Gustav Jung va explicando como el ánima, el animus, el niño interior, la sombra, y de alguna manera el retiro está estructurado siguiendo esas fases del viaje del héroe. Para terminar, pues se propone el regreso del héroe o de la heroína, porque esto es para todos.
Entonces, en el final del retiro vamos a plantear cómo integrar esas enseñanzas, esos aprendizajes, esos descubrimientos, esos procesos terapéuticos, cómo los vamos a integrar en la vida cotidiana, que eso es el regreso del héroe, la última fase de este mito, cómo integrarlo en la vida cotidiana, es decir, cómo vamos a poder pues vivir en el día a día con ese aprendizaje a través de recordar lo que hemos aprendido, a través de implementar en el día a día pequeños ejercicios de meditación, pequeños ejercicios de perdón, para que lo que hemos logrado, lo que hemos aprendido, se mantenga vivo y útil toda la vida, que no se quede en una cosa puntual de 4 días, sino que nos podamos beneficiar de esos descubrimientos durante toda la vida. Es decir, que además, volviendo al tema de la falta de perdón, o más bien del proceso de perdón y falta de perdón también, quiere decir que además de una decisión personal, hay un proceso metodológico, secuencial para poder liberar ese estado que tú decías, condenación, una condena que hemos ejecutado sobre el otro. Sí, Carlos, hay un proceso terapéutico de liberación. Sería algo así como bajar al abismo del alma, donde tenemos mazmorras y tenemos, de alguna manera, calabozos. Entonces hemos de bajar y liberar a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestra exmujer, aquellos personajes que desde nuestro punto de vista egoico nos han hecho daño, nos han abandonado, nos han calumniado, nos han insultado, nos han traicionado. Y liberarlos de esas cárceles que son espacios interiores de nuestra propia alma. Por eso, liberando a esas personas, en el fondo, nos estamos liberando a nosotros mismos, porque son partes de nuestras propias almas. ¿Y cómo vinculamos esto del perdón con las heridas de la infancia que tú mencionabas, Carlos? Pues muy fácil. Porque nos descubriremos que como niños pequeños hemos tenido heridas infantiles de papá, de mamá, de nuestros hermanos, por ejemplo las heridas de abandono, rechazo, humillación, injusticia, y justamente esas heridas del niño y de la niña interior son las que luego se nos van a repetir en la vida adulta. Con nuestro marido, con nuestra esposa, con nuestro jefe en el trabajo, con el gobierno, con nuestros hermanos, nuestros socios en el trabajo, de manera que, perdonando a las personas actuales, en el fondo estamos perdonando también las heridas de la infancia. De manera que los problemas que tenemos ahora en la actualidad no dejan de ser un reflejo o una repetición de las propias heridas de la infancia. Y descubrir eso es maravilloso. Es decir, entonces, que somos el reflejo de todo lo que adquirimos de manera consciente e inconsciente, y que la falta de perdón puede provocar procesos que de pronto podríamos llamar, qué sé yo, mala suerte, mala energía, malas vibras. Hay mucha gente que a veces intenta, trata, pero resulta que los derroteros son los mismos, ¿no? Es decir, no obtiene resultados de lo que hace. ¿Eso puede pasar? ¿Es real eso? Yo lo diría de otra manera. Diría que todo lo que no se perdona se repite una y otra vez. No existe, por lo tanto, la mala suerte. No existe, por lo tanto, la mala vibra. Lo que existe es la condenación que hemos hecho de nuestro propio hermano, y esa condenación está vigente. Es un decreto que hemos hecho sobre un hermano. Ese decreto lo hemos metido en el inconsciente, lo hemos tapado. Y aquello que no se ha resuelto de manera sana se repetirá una y otra vez. Pero no es mala suerte, es una ley de la naturaleza. Lo que no se resuelve, lo que no se integra, se repite una y otra vez. Es una de las leyes de la mente. La mente tiene que acabar comprendiéndolo y aceptándolo todo. Es el destino de la mente. Que la mente se expanda, como nos enseñan en el yoga, en el Vedanta, en el budismo. La mente tiene que acabar integrando y aceptándolo todo. Eso sería una mente universal.
como no podemos llegar a ese nivel tan grande, tenemos que ir poco a poco aceptando, integrando cosas de a poco. Y aquello que no se integra se repite en forma de destino. Por eso Carl Gustav Jung decía que lo que resistes persiste. Y que aquello que no integramos se repite en forma de destino. Pero no es mala suerte, es una ley. Es como una ley de la atracción. Es decir, yo lo decreto. Decía bíblicamente, pedid y se os hará, ¿no? Interesante. A propósito, tengo información aquí. Un héroe es alguien que ha dado su vida por algo más grande que sí mismo. Joseph Campbell. Dirigido por Héctor Gil García, terapeuta del perdón España, y en colaboración Tania Barragán y Eduardo Hidalgo. Del 27 al 30 de julio estarán en Quito. Héctor, en esta entrevista lo tenemos en España en tiempo real, es decir, él está en este momento en España, pero estará en Quito del 29 al 30 para este importante retiro que es el viaje del perdón. Información a propósito a través del 09 919 60 61 8, 09 919 60 61 8. Si es que usted quiere información, estará Héctor Gil García aquí en Ecuador por unos pocos días compartiendo este conocimiento y estas técnicas también para superar temas complejos. Hemos hablado acerca de las situaciones en infancia que se quedan grabadas como un disco duro en la mente y que se pueden repetir luego o que reacciona nuestro ser consciente a través de lo que tenemos adquirido. Y hoy hablamos acerca de del perdón, del proceso de perdón, de paso también de la falta de perdón. Y decía Héctor Gil García que una de los esquemas primeros es la decisión, independientemente de todo. Es decir, mi querido Héctor, hay temas muy difíciles, hilando fino, yo quisiera ser lo más honesto posible, pero temas de violación, agresión, violencia intrafamiliar, o sea, hay temas que se pueden entonces llegar a superar a través de este proceso de perdón. Efectivamente, desde el punto de vista de la mente superior, todo se puede perdonar. Entendemos que hay experiencias terribles, dolorosas, entendemos que hay experiencias humanas totalmente desastrosas, aparentemente imperdonables. Pero también entendemos que el alma humana está viajando por este planeta en una experiencia de humanidad. Por lo tanto, entendemos que el alma está en la disposición de poder digerir o de poder asumir todo lo que ha sucedido. Porque no olvidemos que no somos un cuerpo con un alma espiritual, sino que somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Por lo tanto, desde el punto de vista más elevado, más espiritual, todo lo que nos sucede en la experiencia humana, asesinatos, traiciones, venganzas, puñaladas, envenenamientos, no dejan de ser experiencias de la mente, en la mente cósmica, y que el espíritu puede observar y puede liberar y puede perdonar. Por eso, todo se puede perdonar desde ese punto de vista, entendiendo que hay dos niveles también, el nivel de, digamos, del Código Penal y del Código Civil, que nadie lo niega. Cuando un asesino mata a alguien, ese asesino debe ir a la cárcel, por supuesto que sí, se tiene que cumplir el Código Penal y el Código Civil siempre. Eso es un nivel, es el nivel, digamos, del César, darle al César lo que es del César. Pero hay otro nivel de la realidad de las cosas, que es el nivel interior, el nivel de Dios, darle a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, cuando una persona recibe un ataque, una agresión en el nivel del César, se tiene que cumplir el Código Penal, el Código Civil. Si alguien agrede a alguien, ese tiene que ir a la cárcel o tiene que cargar con la pena que diga la justicia. Pero en el mundo interior, en el mundo del alma, en el mundo profundo, en el mundo de Dios, si no perdonas a esa agresora, a ese agresor, si no haces ese proceso del perdón, el que se encarcela, el que se enferma, eres tú.
Gracias mil, mi querido Héctor, por habernos acompañado esta tarde a través de los micrófonos de Cero Latitud para tratar estos temas importantes que además constituyen parte del proceso integral de formación personal y que a veces, decía Héctor, son como reacciones del inconsciente o del subconsciente también a ciertas situaciones y que decía a veces generan como una cuestión de destino. En todo caso, lo importante es liberarse, vivir una vida que sea plena en función de ser feliz también y que nuestra familia y nuestros seres queridos lo sean. Y es importante esto. Repítenos, por favor, acerca del retiro que van a realizar este 27 al 29 de julio en Quito. Sí, muchas gracias, Carlos. Va a ser un retiro terapéutico para tener una experiencia interior de sanación de las heridas de la infancia, de sanación de la propia sombra, descubrir patrones que repetimos una y otra vez, patrones que pueden venir de la herencia familiar. Vamos a resolver un poco todo lo que podamos las heridas infantiles de la adolescencia y también vamos a poder comprender que todo lo que no se perdona se repite. Por eso, en el viaje del héroe, lo que vamos a hacer es resolver pruebas interiores, enfrentar pruebas interiores para poder tener una vida más plena, más presente, más realizada y no estar siempre repitiendo los mismos errores del pasado. Por eso, el viaje del héroe es el viaje del alma humana, que todos los seres humanos estamos llamados a realizar. Gracias mil, estimado Héctor. Creo que todavía tenemos tiempo para en el siguiente espacio poder tratar, no sé, si los amigos que nos siguen y que nos escriben a través de redes y redes internas nos recomiendan poder tratar estos temas. Ya hicimos la explicación de los procesos de obstáculos que se tienen de formación desde la niñez, de procesos que se forman desde la niñez y hoy de la falta de perdón. Dejamos también en tu criterio, mi querido Héctor, y si podemos reencontrarnos el siguiente lunes para tratar acerca de más temas, a propósito que ya vienes a Ecuador y la gente podrá tratar, los amigos y amigas que nos miran y que están pendientes de tus redes, podrán tratar de cerca estos temas importantes. Muy bien, Carlos, si lo deseas, podemos hablar de casos prácticos del perdón y casos prácticos del viaje del héroe. Podemos poner algunos ejemplos de enfermedades físicas, de conductas adictivas o de personas bloqueadas y cómo se han podido desbloquear y se han podido sanar a través de realizar determinados ejercicios, que al final no es magia, es inteligencia emocional. Al final no es magia, es una sabiduría muy antigua que está en todos los pueblos del sistema del planeta Tierra. Es una sabiduría ancestral que tenían los incas, los mayas, los cristianos, los hebreos, los budistas, los filósofos griegos. Es una sabiduría muy antigua. Lo que hacemos es reeditarla y podemos hablar, si tú quieres, de algunos casos prácticos para que veáis cómo funciona. Gracias mil, estimado Héctor. Entonces nos quedamos convocados e invitamos a quienes nos acompañan, que este día lunes 5 de la tarde, 17 horas. Este lunes es 10 de julio a las 17 horas. Nos puedan acompañar para tratar más de estos temas y conocer también acerca del viaje del héroe. Más información les voy a dejar con la imagen en pantalla para que ustedes puedan anotar el teléfono y pedir también información. Gracias mil, mi querido Héctor. Gracias, un abrazo muy grande. Hasta pronto, muchas gracias.